Dale, a grabar. Buenas noches, bienvenidos sean todos los que están acá y pues agradecidas nuevamente porque han tenido otra vez la intención de ocupar el espacio a escucharnos, a aprender y a que podamos nosotros poder de alguna manera nutrirnos, psicoeducarnos y comprender un poco cómo acompañar a los niños y a los adolescentes con TDAH. Y pues bueno, la noche de hoy estamos repitiendo la clase del día miércoles por las razones que ya sabemos y espero que sea de su agrado, espero que hagan muchas preguntas. Hola, soy Luis Ernesto. Ah, ese era el que estaba hablando. Él era el que estaba hablando. Estoy interrumpiendo yo. Entonces voy a comenzar a compartir la pantalla para que podamos ver lo que vamos a hacer. Déjenme un segundito. Ok. Ok, me avisan cuando lo vean, por favor. Ya se ve, Ok. pero Se ve como un cuadro verde, ¿verdad? se ¿O no? ve a medias. No sé por qué. Y ahora, Fue peor. ya sé qué fue lo que sucedió. Listo. Y ahora, bien, ¿verdad? Sí, ahora sí. Estaba en una opción que no era. Entonces, la noche de hoy vamos a conversar sobre cómo evitar los llamados de atención en el colegio. Y les decíamos la semana pasada que una de las grandes preocupaciones que tenemos todos, incluyendo las personas que también acompañamos a, a las personas con TDAH en el proceso terapéutico, es decir, que no estamos en la escuela, es cómo va a ser la realidad y la dinámica de los niños y de los adolescentes en el contexto escolar. Es decir, cuáles van a ser aquellas cosas que van a necesitar, cómo va a estar dado el entorno para que de repente estén dispuestas a algunas actitudes para que aprendan, si de repente van a tener un docente con apertura o por el contrario, va a ser un ambiente adverso, va a ser un ambiente complejo, va a ser un ambiente que de alguna manera no va a favorecer ciertas áreas de la persona y eso en consideración va a repercutir en su desempeño. Entonces, aquí hay algunos elementos que son importantes que nosotros podamos describir para poder entender cuáles son las principales preocupaciones en el área escolar de las personas con TDAH. Si se dan cuenta, ¿cuáles son las principales dificultades escolares que presentan la mayoría de las personas con TDAH? Ahí están las dificultades en el área de matemática y de lectura en un 15% como prevalencia, el rendimiento educativo por debajo del nivel esperado del curso. Es decir, lo que se reporta básicamente es que la mayoría de los chicos con este diagnóstico tienen un nivel de competencias para el grado por debajo de lo esperado. De repente pueden ser incluso muy inmaduros. En algunos casos hay repetición del curso. Miren que en un 29% de los casos se repite el grado o curso, expulsión de clase entre un 50 y 60%, y esto obedece mucho a dificultades en el área conductual, expulsiones de la escuela en un 13%, cuando ya llegan a la adolescencia, el abandono del bachillerato antes de graduarse en un 10 a un 30%, y en algunas personas el terminar los estudios universitarios el 5%. Entonces también recuerdo haberles dicho en alguna clase que el TDAH no es simplemente un diagnóstico de la infancia, sino que es una condición que permanece a lo largo de la vida de la persona, pero que a pesar de que permanece a lo largo de la vida de la persona, cada vez que la persona tiene ciertas tareas de acuerdo a su edad, va a demandar de esta situación o de esta condición ciertos elementos que pueden superarse o no. Algunos permanecen
a lo largo de la vida de la persona, pero otros no. Por ejemplo, los que están más relacionados con la atención son más propensos a permanecer en la adolescencia y en la adultez que los que son en el área hiperactiva. Esto no significa que se convierten en unas personas hipoactivas, pero sí pueden ir superando mucho de estos síntomas y que evidentemente los síntomas van cambiando y las necesidades de la persona van cambiando de acuerdo a la edad que tenga. Entonces, ¿esto qué va a requerir? Va a requerir de las personas que lo acompañamos que podamos atender las necesidades no solamente de lo que significa tener TDAH, sino de lo que significa ser una persona que atraviesa, que pasa, que transita una edad determinada. Por ejemplo, una persona con TDAH que tiene 16 años no deja de ser adolescente por tener 16 años. Tiene las mismas características de un adolescente y además tiene las dificultades propias de la condición que presenta. Vamos a ver cuáles son algunas de las cosas que están pasando actualmente con los chicos, ya que están recibiendo clases virtuales. Y no solamente las clases virtuales, sino también el aislamiento o el espacio tan largo que hemos tenido, donde ellos no han podido tener los dos contextos que siempre nosotros hablamos que son contextos naturales de la infancia, como lo son la familia y la escuela. Entonces, al no tener aquellas actividades que brindan de alguna manera seguridad, contención, soporte y en ciertas ocasiones bienestar, entonces se presentan conductas que pueden estar desbordadas, como lo son, por ejemplo, el agotamiento y el hostigamiento, y también en algunos colegios o en algunos países ya el año escolar está muy avanzado, en algunos países ya está terminando, y en consideración, entonces ellos han tenido que demandar sobre sí mismos una carga importantísima, porque han tenido que trabajar sin mucha supervisión, en un ensayo y error, con estrategias que de repente no son tan positivas o tan óptimas para ellos, porque no favorecen su nivel atencional ni su área conductual. Y además también tienen, acompañándolo a los papás y a la mamá, que definitivamente no son profesores y por supuesto no tienen competencias pedagógicas para atender las necesidades que se demandan, y en consideración también empiezan a generar conflicto con el vínculo con los hijos, porque empieza a haber un tema allí entre tú no eres mi profesor, eres mi mamá, y viceversa, y empieza a mamá y papá a angustiarse, a estresarse, a molestarse, y ha habido incluso fracturas de la relación entre los padres y los hijos por el tema de la dinámica escolar. Y los papás incluso se han quejado porque no son profesores y no tienen de repente las herramientas pedagógicas para atender lo que ellos necesitan, pero también quieren acompañar a sus hijos y están dispuestos a resolver lo que ellos también están demandando en ese momento. Entonces, es como un entorno bastante complejo y que vale la pena resaltar, porque de ahí parte la motivación que están teniendo los chicos para desarrollar las actividades que les está pidiendo el colegio. Mucha frustración, y ya en muchas ocasiones hemos hablado de la frustración en relación a las actividades que se realizan o en la ejecución de tareas. Porque, ¿qué pasa? Con el TDAH puede haber mucha comprensión de lo que se tiene que realizar, es decir, hay competencias cognitivas para poder responder a lo que se solicita de ellos a nivel escolar, pero cuando tienen que ejecutar las tareas que se solicitan hay muchas fallas. Y al haber fallas, por supuesto que la capacidad de reconocimiento de que yo puedo hacer algo, es decir, mi autoeficacia, ahí empieza a jugar un papel como importante, porque empiezo a decir es que yo no soy bueno, es que yo no lo sé hacer, yo no puedo con esto, es demasiado para mí, es muy exigente, y esto genera entonces en ello una frustración, porque no resuelven lo que tienen que realizar, empieza a haber dificultades a nivel emocional, empieza a haber dificultades para terminar lo que se pide de ellos, y terminan entonces en una sensación de mucha incomodidad. Cambios en el estado de ánimo, hay mucha irritabilidad, hay incluso momentos de mucha rabia, de mucho malestar, de mucha impulsividad. También ha habido muchos casos que hemos descrito con niveles altos de impulsividad en este tiempo. Los tiempos de permanencia frente a la pantalla, por supuesto que están siendo un reto para cada una de las personas con TDAH. Imagínense que si para ellos es difícil permanecer en un rango de atención mayor a 1 hora, ¿qué es lo que implica estar 2 o 3 horas frente a una pantalla
donde se está demandando de mí diversas cosas. Por ejemplo, imagínate tú que tengas que cumplir con el curso de castellano 2 horas y tengas que redactar, responder, hacer un análisis, hacer una síntesis, una diversidad de cosas que necesitan hacer porque la demanda la actividad que están realizando, y eso requiere de mí no solamente un esfuerzo mental sostenido, también requiere de mí una motivación importante y requiere de mí una disposición emocional importante. Y de repente todas esas al principio están cuando inicia la jornada escolar, pero ya cuando la jornada escolar va avanzando, eso va minimizándose y en consideración ya llegan los últimos cursos, las últimas actividades que deben realizar desmotivados, sin ganas de hacer las cosas, incluso pidiendo que se salga, pedir salirse de la clase más temprano, apagar la cámara, empezar a jugar desde el computador con otras actividades que no son las escolares, entre otras cosas que pudieran estar pasando y que ustedes mismos nos han contado. No hay una relación desde la empatía, es decir, lo que hemos observado también en la consulta es que se ha distanciado más la relación entre los padres y los docentes, y muchos de los docentes no están acompañando las necesidades y las particularidades de las personas con TDAH, a pesar de que los papás han descrito que por supuesto necesitan ayuda, necesitan de repente algunos un currículo adaptado, entre otras cosas, pero parece que han hecho caso omiso a esto. Esto que estamos describiendo es lo que nosotras hemos recibido en la consulta. No significa que en todos los casos sea igual, significa que es lo que más ha predominado. Y abandonar la tarea, que es lo que les estaba diciendo, por supuesto, el hecho de que no quieran terminar, y hay mamás que reportan, por ejemplo, ya yo no sé qué hacer para que escriba, ya yo no sé qué hacer para que termine lo que estaba realizando, ya yo no sé qué hacer para que a veces bailo con él, canto con él, saco dibujo, le ofrezco un montón de cosas y todavía con todo eso no realiza lo que tiene que realizar. Y un nivel alto de inquietud motora. En la sesión pasada comentaban que había chicos que se estaban comiendo las uñas, que habían chicos que se estaban arrancando el cabello. Yo les contaba de una paciente que se estaba arrancando las pestañas también, ¿se acuerdan? Entonces, todos estos elementos pudieran estar en un nivel más alto del que ustedes están comúnmente conscientes que el niño lo presenta, es decir, están incrementados porque la situación de repente en la que estamos ahora, que es una situación entre comillas atípica, porque no es lo común dentro de un salón de clase, entonces para ello ha significado un esfuerzo mucho mayor en relación a lo que se espera socialmente de cada uno. Como acompañantes de las personas con TDAH debemos comprender que la dinámica escolar que ahora están viviendo es atípica, por tanto, sus respuestas también lo son. ¿Esto qué significa? Significa que si ya nosotros nos dimos cuenta que estamos en un entorno donde ha exigido de nosotros de repente ciertas actitudes que no sabíamos que podíamos lidiar con ellas y que en muchos aspectos no hemos podido sostener y han generado en nosotros malestares, incomodidades, ansiedad, estrés, angustia, etcétera. Imagínense entonces lo que significa para un niño o para un adolescente la misma situación. Entonces, teniendo la capacidad de ponernos en su lugar, ¿cómo nosotros nos podemos dar cuenta de que ellos también están viviendo una situación que es diferente, donde están lejos de sus compañeros, donde no tienen su dinámica común, donde de repente se cuestiona muchas veces para qué sirve lo que están haciendo, si realmente vale la pena? En algunos incluso se ha incrementado el exceso de uso del computador para fines que no son escolares, y eso también ha generado dificultades, alteraciones en el sueño, en la alimentación y por supuesto en la conducta. Cada vez que los niños con TDAH se escolarizan, para la familia puede generar estrés. Pensar cómo le va a ir en el colegio. Sí, es difícil para una familia elegir el espacio donde va a tener clases el niño, sobre todo porque empiezan a pensar, ¿cuál es el colegio que más le favorece? ¿Serán muchos niños o serán pocos niños? ¿Tendremos una profesora dispuesta a lo que necesita mi hijo?
¿Tendré yo la posibilidad de querer hablar acerca de lo que le pasa a mi hijo? Es decir, cuáles son las características del niño, cuáles son los apoyos que mi niño necesita. Y todo ese tipo de preguntas se realizan cada uno de los padres cada vez que va a elegir un colegio. ¿Se portará mal dentro del aula, en el recreo, en el comedor o en las actividades escolares? ¿Serán capaces de seguir el ritmo de aprendizaje de sus compañeros? ¿Entenderán los profesores sus características y particularidades? ¿Recibirán apoyo y comprensión? ¿O por el contrario serán castigados en excesos o ignorados? ¿Cumplirá el centro educativo las expectativas? Cada una de estas cosas se pone de manifiesto cada vez que ustedes piensan en lo que significa estar en el colegio para sus hijos. Y además de eso, ahora se han dado cuenta que la tarea de ser docente es una tarea titánica, es una tarea bien importante también, que requiere no solamente de una capacitación profesional, ¿no? Sino también de un desarrollo de habilidades humanas bien interesantes, de paciencia, tolerancia, empatía, sensibilidad, entre otras tantas que pudieran favorecer o no el espacio donde están estos chicos. Además, el entorno en el que estén sus compañeros de clase en cómo se comportan con él, o él es una dificultad para el entorno escolar, porque en muchas ocasiones esta persona con TDAH es la que genera más ruido. Y al generar más ruido en el entorno escolar, entonces, ¿qué es lo que pasa? Es la persona que más conocen, la que más se sabe en el nombre, la que más se llama la atención durante el día, la que los chicos se quejan porque no les deja prestar atención, no los deja escuchar, se mete, se entromete, etc. Entonces, todos estos factores como que están protagonizando un papel ahorita para cada uno de ustedes. Sobre todo porque ahora yo estoy segura que cada uno de ustedes tiene un concepto del colegio de su hijo distinto al del año escolar pasado. Y de eso vamos a hablar más adelante cuando hagamos algunas preguntitas. Seguimos entonces. No sé por qué esto se pone así. La mayoría de los niños con TDAH comienza la escuela antes de ser diagnosticado y en algunos de los casos los maestros son los primeros que notan los posibles síntomas. Aquí partimos de la idea de que algunos chicos, por ejemplo, que están en primer grado todavía no han recibido diagnóstico y la mayoría de las veces son los docentes quienes empiezan a darse cuenta de que algo anda mal, de que algo es diferente, de que algo no corresponde a lo que cada uno necesita. Por ejemplo, niños que en la edad preescolar empiezan a no acatar instrucciones adecuadamente, siguen pocas secuencias cuando se realiza una actividad, no saben esperar, quieren realizar las actividades muy rápido, por supuesto, se evidencia en una inquietud motora excesiva, son impulsivos, un poco imprudentes. Entonces, todos esos como que son los principales llamados de atención que empiezan a recibir ustedes del colegio. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros del colegio o cuáles son las cosas que pudieran favorecer a las personas con TDAH del entorno escolar? Primero, el papel del profesor. Lo importante que es que el docente esté consciente de qué significa tener un estudiante con estas características y qué es lo que necesita este estudiante de mí. Más allá del aprendizaje o el conocimiento que yo le voy a brindar, cuáles son ese acompañamiento empático que va a recibir de mi parte para que se puedan presentar las actitudes que sean mucho más funcionales y mucho más operativas para realizar un proceso de enseñanza-aprendizaje que sea cálido y que sea significativo. Por ejemplo, si hay dentro de un salón de clase y ustedes tienen un profesor o una profesora que esté ganada para la educación inclusiva, una profesora consciente, empática, que se ha formado también, porque en muchos casos también hay muchos docentes que han recibido todo este tipo de formaciones, que se ha educado en relación a lo que significa tener un estudiante con TDAH, por supuesto que allí los resultados y el entorno para el niño va a ser mucho más saludable y mucho más nutritivo que si por el contrario tuviéramos un profesor que niega, que regaña, que sobreexige lo que necesita, que para él es mucho más importante los resultados que el proceso. Entonces, cada uno de los papeles que pueda tener el profesor va a ser determinante para la dinámica que van a tener en el niño con el salón de clase, en el colegio. Por ejemplo, si nosotros tenemos un niño
que a ustedes le comentan, no, pero es que yo le puedo decir a mi profesora o a mi, como dicen aquí en Perú, a la Miss, le puedo decir todo lo que yo siento porque ella me escucha. Por supuesto que allí vamos a tener una disposición y una motivación mayor del niño para reconocer cuando no puede, para pedir ayuda, para no sentirse menos que los otros. A diferencia de cuando el niño reporta, por ejemplo, decir, no, es que yo no le puedo decir nada a mi profesora porque mi profesora piensa que cada vez que yo le pregunto algo es porque no sé o porque soy tonto. Y yo siento que todos me miran como un tonto. Entonces, en ambas posturas tenemos profesores distintos y podemos tener resultados distintos. Entonces, el papel del profesor está vinculado a la posibilidad que tenemos nosotros de poder potenciar todos aquellos recursos que la persona con TDAH tiene y poder minimizar las dificultades que va teniendo de acuerdo a su propia naturaleza o a su propia condición. Ayudar al docente. ¿Qué significa ayudar al docente? Significa cómo adentramos nosotros al docente a la realidad. Es decir, hay muchos profesores que dicen, no, es que yo no sé, a mí no me prepararon como docente para atender a una persona con TDAH o con cualquier otro diagnóstico. Yo no estudié para eso. Entonces, allí hay una realidad. Es un hecho que en el currículo el docente no tiene de repente una asignación para desarrollar competencias para atender a un estudiante con estas características. Eso es cierto, pero también está a la disposición de cada uno de los profesionales de la educación para poder aprender y para poder educarse en relación al diagnóstico. Entonces, ayudar al docente significa acompañarlo a descubrir la oportunidad de poder aprender nuevas prácticas, nuevas formas de hacer las cosas, a flexibilizar lo que significa enseñar, incluso a cambiar el paradigma de lo que significa enseñar. Todo eso en pro no solamente de la persona que tiene TDAH, sino también de todo el salón de clase, porque el salón de clase, si es percibido de una forma diversa, inclusiva, donde cada uno tiene sus particularidades, por supuesto que la ganancia va a ser mucho mayor que si yo percibo que todos aprenden de la misma manera y a todos les sirve la misma estrategia. Entonces, ayudar al docente significa también acompañarlo a que descubra sus propios recursos y pueda aquello que sabe, aquello que ya ha aprendido, flexibilizarlo y ajustarlo a lo que el chico con TDAH necesita. Y conocer el diagnóstico. Es decir, papá y mamá tienen como responsabilidad primaria llevar al colegio la información de los resultados que ha obtenido a través de la evaluación y el acompañamiento especializado que ha tenido su niño. Y a partir de ahí entonces que puedan elaborar un plan de trabajo que favorezca al chico, bien sea si el niño necesita una adaptación curricular o si simplemente necesita el ajuste en algunas áreas específicas o lo que necesita es un acompañamiento desde el área conductual o necesita tiempo más personalizado y todo eso va a depender de cuando el diagnóstico se conozca. ¿Esto qué demanda de mí como papá y como mamá? Demanda de que yo tengo que establecer una alianza, una red de apoyo con la persona que está encargada, o bien sea coordinador, psicólogo, psicopedagogo, depende cómo se llame en cada colegio. Si no lo hay, entonces sería con el docente de aula. Pero de alguna manera tengo que establecer un vínculo cercano que me permita a mí llevar de la mano al niño, es decir, que no tiene que hacerlo papá y mamá solo, ni el docente solo. Es un trabajo en conjunto el que va a garantizar y va a favorecer el aprendizaje y el desarrollo social del niño. ¿Qué podemos hacer desde las clases virtuales? Creo que le toca a Winnie. Sí, buenas noches para los que no he saludado. Bien, después de haber escuchado y de entender cómo hay algunas características principales que dificultan el proceso educacional en los chicos con TDAH, conociendo cómo estas dificultades se potencian en las clases virtuales en la actualidad,
y también comprendiendo cómo es el proceso del entorno, cómo debe actuar cada uno de ellos, nos preguntamos o nos podemos seguir preguntando, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago entonces para evitar esos llamados de atención? La escuela llama la atención o busca esa alarma cuando desconoce, cuando no nos siente presente, cuando siente que el trabajo como papá está incompleto. Y sobre todo cuando cuando nota que no hay una alianza. Entonces, bueno, la Ireli nos ha explicado más o menos la base de ese pilar que necesitan nuestros hijos para poder avanzar a nivel educativo y evitar esos constantes llamados de atención que realmente no son para nuestros hijos, sino para nosotros como papás. Entonces, bueno, ¿qué puedo hacer yo ya conociendo estas bases, estos pilares? ¿Qué estrategias puedo utilizar como papás? Eso es lo que vamos a ver en este momento. Lo primero es la anticipación. Es la primera estrategia, es lo básico, es lo fundamental para trabajar con los chicos. ¿En qué se basa la anticipación? Es en prever. ¿Okay? Prever todo lo que puede ocurrir durante una jornada diaria. Y esto solo lo podemos hacer desde una organización diaria. ¿Por qué hablo de la organización diaria? Porque la mente del niño y del adolescente con TDAH es tan amplia y tiene tantos elementos dentro que es muy difícil enfocarse en las actividades principales. Es muy difícil jerarquizar e identificar qué tengo que hacer primero. Por tanto, hacer organizaciones semanales o mensuales perjudica el funcionamiento y el rendimiento de los niños. Por eso es importante que nuestro enfoque sea diario. Eso hace que nuestro acompañamiento sea continuo, pero vale la pena porque los resultados son favorables. Bien, ¿qué vamos a hacer en estos momentos para organizar el día a día de nuestros niños? Uno, obviamente usar computadoras, a pesar de las dificultades económicas que todos podamos tener, es importante que los chicos puedan recibir su clase desde un computador, desde una laptop, y no desde un teléfono. ¿Por qué? Porque, bueno, los tamaños hacen que toda la información que ellos están recibiendo sea apta, que puedan tener un espacio acorde para poder comprender lo que se les está diciendo. Lo otro es el uso de audífonos, importantísimo. Hay demasiadas distracciones auditivas en el entorno. El vecino que está tocando, la música que ha llegado, los hermanitos que puedan estar haciendo algún juego, nosotros cocinando. Hay tantas cosas alrededor que aun cuando busquemos estar en silencio, perjudican. Entonces, esas pequeñas distracciones hacen que de la nada la mente quede en blanco y ellos no recuerden nada de lo que el docente está explicando y por tanto no puedo responder. Es muy importante el uso de audífonos. Los cuadernos y libros, aunque parece bastante innecesario decirlo, yo creo que sí, porque lo he notado, que a veces en clases los chicos o las mamás salen corriendo a buscar qué es lo que necesito. Es muy importante que en el escritorio o en la mesa que tienen esté todo a la mano, cuadernos, libros, lápices, plumones, marcadores. A los chicos se les caen los lápices, los pierden. Y eso hace que pierdan más tiempo, se distraigan con facilidad. Necesitamos tener a la mano todos los recursos que ellos puedan requerir en ese instante. Un reloj digital o de tipo cronómetro también es fundamental. El hecho de que la Irelis lo decía en un principio, es muy difícil el tiempo de permanencia. Yo cuando ya voy a la mitad, Dios mío, cuánto falta, ya me quiero salir, ya me pongo fastidio, ya me quiero mover, necesito moverme. Sin embargo, cuando yo puedo ver el tiempo, ¿okay? Porque tenemos un mal manejo del tiempo, parece que es una eternidad, una hora, cuando algo no nos gusta. Entonces, un reloj a la mano permite que yo pueda tener más conciencia de cuánto tiempo he trabajado, cuánto me falta. Y eso me hace también
bajar los niveles de ansiedad, ¿sí? Y poder responder efectivamente a lo que se está haciendo. Tener agua. ¿Por qué? Primero porque la movilidad o la intranquilidad motora genera desgaste. Necesitamos tener agua constantemente. Y segundo, porque el agua podríamos utilizarla como un sustituto de esas conductas inadecuadas que pueden tener los niños durante la clase, como lo decía Laireli en un principio. Los chicos que se alan el cabello o se lo tocan, se quitan los labios, la piel de los labios, se muerden los dientes, se muerden las uñas. Este tipo de cosas las podemos sustituir por conductas más socialmente adaptadas, ¿ok? Que podría ser el tomar agua. Tener un escritorio limpio y sin distracciones. A veces los chicos tienen juguetes, plastilina, otros elementos que no se están utilizando en clase, que hacen que la distracción se pierda, se mantenga todo el tiempo, ese tipo de distracción. Entonces es muy importante. A veces no tenemos un espacio disponible, un espacio solo para el proceso de educación. Pero lo que podemos hacer en ese caso es incluir al niño en el proceso de ordenar, ¿ok? Es momento de la clase, la mesa que es la que usamos para el comedor, en este momento vamos a retirar todo lo de la comida, ¿okay? Todo lo que tiene que ver con el comedor, y vamos a buscar todos los útiles que necesitamos. Lo podemos tener en una caja, en un bolso, cualquier otra cosa que nos permita trasladarlo con facilidad y que el niño no tenga que estar buscando todos los materiales que requiere. Eso hace que también él pueda identificar que ya no es hora de comer, no es hora de jugar, no es hora de hacer otra cosa, sino simplemente de trabajar. Eso lo digo para quienes no tienen un espacio específico para el trabajo. Bien, continuemos. Otro de los procesos que debemos hacer para poder acompañar en este camino de las clases virtuales es el autocontrol, ¿sí? Los podemos acompañar en el autocontrol. Este autocontrol se puede generar desde dos fuentes o desde dos vertientes. Uno, la externalización de la información, y la otra, la internalización de procesos. ¿En qué consiste esto? Bueno, es importante que nosotros podamos acompañarlos, ¿sí? A entender cuáles son las pautas a seguir para poder alcanzar un objetivo. Porque recordemos que como hay una dificultad en las funciones ejecutivas, yo, niño o adolescente con TDAH, no sé cómo dirigir, cómo ejecutar el proceso de enseñanza que estoy viviendo. Por tanto, nuestra labor en este caso es mostrarle esas estrategias, ¿sí? Que las vamos a ver en un ratito, y acompañarlos en ese proceso. Ese es uno. El otro es el proceso de internalización del proceso, porque si bien es cierto, las funciones ejecutivas no están maduras hasta este momento, sí hay un proceso de reeducación. Es decir, yo puedo aprender a hacer o a seguir procesos educativos o procesos de la vida diaria sin necesidad de mamá o papá o cualquier adulto que me esté acompañando. Pero eso tiene un proceso de internalización que lo vamos a ver en este momento. Vamos a ver primero la externalización. Bien. Para los procesos de externalización podemos utilizar carteles, fotos, dibujos, contadores o relojes, o señales acústicas. Cualquier material, aquí es bastante amplio, cualquier material visual, auditivo o incluso kinestésico que nos pueda apoyar para que el niño pueda comprender y vivenciar el proceso que está requiriendo, ¿ok? ¿Qué va a decir o qué va a aparecer en esas imágenes o en esas señales acústicas? ¿Cuál es mi tarea? ¿Sí? ¿Cómo lo voy a hacer? A ver,
primero tengo una imagen o una secuencia de tareas. Si tenemos un examen, chicos, que me pasa mucho, me preguntan, ¿cómo hago? Mi hijo tuvo un examen y él se sabía las preguntas, pero no lo leyó y entregó rápido y cometió errores. ¿Ok? Ese tipo de preguntas hacen constantemente por la impulsividad del chico. Es la hora del examen, yo le muestro un proceso para el examen. En el examen, ¿qué hago? Paso número 1, leo todo el contenido. Paso número 2, respondo las preguntas que más sé. Paso número 3, reviso aquellas que aún no recuerdo o que se me dificultan más. Paso número 4, una vez culminado el examen, leo en voz alta todo lo escrito y verifico si hay algún error. Paso número 5, entrego el examen. Parece muy sencillo, parece que todos sabemos cómo se hace, pero en el momento de vivir la experiencia, la misma impulsividad hace que yo no sepa cuáles son los pasos a seguir. Entonces, en una imagen, en una foto, en un dibujo, esto podría ayudar muchísimo. Esto es un ejemplo de muchos, ¿no? ¿Cuál va a ser mi plan en este caso? Poderle preguntar nosotros, ¿estás siguiendo el plan? Pues observa qué es lo que tienes que hacer. ¿Qué has hecho hasta ahora? ¿Qué te falta por hacer? ¿Ok? No somos unos policías. No es nuestro rol ser policías y decir, te faltó hacer esto. Mira, lo has hecho mal. No, ese no es el proceso de externalización. El proceso de externalización es de acompañamiento. Por tanto, yo hago preguntas que generen reflexión y me permitan entonces, o le permitan a la persona que estoy acompañando con TDAH a entender y a asumir la responsabilidad del proceso que está viviendo. Dentro de las señales acústicas podemos utilizar alarmas. No tengo reloj con alarma, podemos usar el microondas, podemos usar el horno, cualquier elemento que puedan tener en casa. Podemos utilizar la música que a ellos les gusta o les agrada. Podemos usar nuestra misma voz. Por ejemplo, ¿es hora de terminar la tarea o es hora de apagar el televisor y pasar a la siguiente actividad? Entonces yo fácilmente, esto es algo así muy improvisado que voy a hacer, por cierto. Pero yo les puedo decir ta, tararata. ¿Y qué harían ustedes? Me responderían, ¿verdad? Tan, tan, terminarían. Eso es una señal acústica súper sencilla que podemos utilizar para hacer que nuestro chico se conecte con nosotros inmediatamente y comprenda que es el momento de pasar de una actividad a la otra o de recuperar su atención a lo que está haciendo. Sigamos. En el proceso de internalización, entonces, realizar guías externas de conducta. ¿Cómo yo debo desenvolverme ante una situación? ¿Cómo lo podemos hacer desde el pensar en voz alta y repetir lo que tengo que hacer? ¿Cuál es mi problema? Tengo que pensar un plan para solucionarlo. ¿Cuál va a ser mi plan? Ese tipo de preguntas las podemos también generar. O sea, nosotros le decimos, ¿qué vas a hacer? ¿Tienes algún problema? Sí, ¿cuál es? Y que ellos puedan ir identificándolo. También podemos escribirles las preguntas y que ellos puedan solos buscar su guía e ir respondiendo automáticamente lo que necesitan, ¿sí? Repito en voz alta lo que, para que no se me olvide. Esto es muy importante, muy importante. Cuando nosotros estamos planificando, cuando yo digo nosotros TDAH, cuando nosotros estamos planificando, en nuestra mente está la planificación de la tarea, pero les voy a decir en mi caso, no voy a hablar del adolescente. En mi caso, puedo estar planificando lo que voy a decir ahorita o en la charla, pero también estoy planificando la cena, también estoy planificando la ropa que me voy a colocar, también estoy planificando la tarea que no la he terminado con mi hijo. O sea, son demasiadas cosas. Y cuando eso ocurre, yo no logro finalizar o concretar una idea. Entonces es muy importante repetir en voz alta porque eso hace que yo me centre en una sola cosa y también hace que no se me olvide lo que he dicho.
¿Por qué? Porque yo recuerdo que estoy utilizando no solamente mi memoria, sino mi audición, y entonces yo recuerdo que dije 3 cosas. Bueno, y cuando lo voy a planificar o cuando lo voy a ejecutar, recordé 2, no, pero yo hablé de 3. Entonces empiezo a buscar y recuerdo mucho más fácilmente las 3 actividades que había planificado. ¿Ok? El modelado cognitivo. No hay mejor guía ni mejor terapeuta, siempre lo decimos, que los mismos papás. Ustedes son los que mejor conocen a sus hijos y también son los mejores modelos. Son los modelos a seguir de ellos. En este caso, en el modelado cognitivo, nosotros hacemos lo que o actuamos según esperamos que ellos lo hagan. ¿Sí? Por tanto, cuando ellos nos ven, pueden imitar y es mucho más sencillo entender cuál es el proceso que tengo que hacer. A ver, mamá cuando va a realizar una compra, ¿ok? Lo primero que hace es hacer una lista, o lo primero que hace es verificar qué hay en la alacena. Después hace una lista, luego saca la cuenta de cuánto puede gastar, y de allí va al mercado y hace la compra. ¿Ok? Cuando ellos nos ven haciendo todos estos pasos, es mucho más sencillo recordar y decir, ¿qué hace mamá en este caso? Y yo poder imitarlo. Eso es el modelado cognitivo. Y lo otro es trabajar con la imaginación. Nosotros podemos hacerle muchas preguntas para que ellos puedan creativamente responder a las necesidades que tienen, a sus problemas. No siempre sus respuestas van a ser las que esperamos. No, es más, casi nunca van a ser las respuestas que esperamos, pero no significa que esas respuestas estén erróneas. Es importante poder escuchar lo que ellos tienen que decir desde su creatividad y así poder responder a su problema. Sigamos. Bien. La comunicación cercana entre docente y familia es el paso número 3. La Irelis les hacía bastante énfasis en lo importante que es conocer para la escuela el diagnóstico, saber cuáles son los recursos, sentir que hay una ayuda de parte de, comprender o hacernos, comunicarnos con el equipo interdisciplinario. Todos esos elementos son importantes. Pero ¿por qué los traemos nuevamente acá? Porque hemos notado durante las terapias que muchos papás sienten temor. Todavía hay mucho temor de expresar las necesidades de los hijos. Y si yo no expreso lo que yo necesito o lo que mi hijo necesita, es imposible que el docente lo pueda saber. Como les decía hace un rato, nosotros somos los mejores terapeutas, ¿sí? Nosotros somos los mejores observadores. Por tanto, sabemos cuáles son las conductas y también sabemos cómo regularlas. Entonces, ¿qué mejor que nosotros para poder acercarnos al docente y decirle, bueno, mira, yo he notado que mi hijo se levanta incansablemente de las sesiones cuando están hablando de naturaleza, porque es que a él no le gusta naturaleza. Yo he pensado, ¿no? O he notado que durante esa actividad, ¿qué le parece si hacemos un recreo cerebral, que lo vamos a ver más adelante? ¿Qué te parece si él hace otra actividad y no entra a esa clase y así no interrumpe? ¿Qué te parece si esa clase la damos a primera hora y así él está más fresco y no se siente tan abrumado por la información que está recibiendo? Somos nosotros los que conocemos qué cosas se ajustan más. Por tanto, esa comunicación cercana hace que el docente se sienta empático, hace que el docente pueda comprender el proceso que estamos viviendo y acompañarlo. Bien. Todos están con los micrófonos y videos apagados, pero ahí donde están, pásalo por favor, dale clic por favor. Allí donde están, espero que lo puedan hacer y si no, no importa. ¿Qué les parece si cruzan sus pies? ¿Ok? Vamos a cruzar nuestros pies. Ahí donde están, cruzamos.
así como está la imagen de la niña, vamos a cruzar. Y vamos a estirar los brazos hacia el frente, ¿sí? Y separados, uno del otro. Los vamos a separar, así. ¿Ok? Vamos a colocar las palmas de las manos hacia afuera, ¿ok? Y los pulgares apuntando hacia abajo. ¿Ok? Mientras mantenemos esta posición, apoya tu lengua en la zona media de tu paladar. Vamos a apoyarla. Y lo vamos a hacer hasta que yo cuente hasta 3. 1, 2, 3. Listo. Bastante extraño, ¿verdad? Seguramente nunca lo habían hecho. Este ejercicio es un ejercicio de gimnasia cerebral. ¿Y para qué sirve? Miren, hay muchísimos beneficios que trae el ejercicio en sí. Permite que haya una integración en el cerebro, que mi cuerpo completo, todos mis sentidos vuelvan a estar conectados. Es decir, aumenta el nivel de atención, ¿sí? Apoyar la lengua en el paladar provoca que el cerebro esté más atento, ¿sí? Conecta emociones en el sistema límbico y también disminuye los niveles de estrés. Fíjense todo lo que se logra en este que hicimos, 30 segundos, este ejercicio de 30 segundos. Este ejercicio que les acabo de hacer, así como muchos otros que podemos integrar, es parte de lo que nosotras llamamos recreos cerebrales. ¿Qué son los recreos cerebrales? Son espacios pequeños que podemos regalarle a nuestro hijo entre las clases para que ellos puedan relajarse, desestresarse y conectarse nuevamente con la actividad que está haciendo. Obviamente esto va a hacer que él tenga una mejor respuesta a la actividad que se está haciendo y por tanto vamos a evitar los llamados de atención, ¿sí? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Tenemos que observar muy bien durante por lo menos una semana cuáles son los tiempos de atención de nuestros hijos, porque no todos son iguales. Hay quienes tienen un tiempo de atención de 20 minutos, unos de 30 minutos, otros de 50 minutos. ¿Okay? Esto varía depende de la funcionalidad de nuestro hijo, ¿ok? Y varía también según la actividad que está generando, si es una actividad aburrida o desagradable o si es una actividad que yo disfruto. Obviamente los niveles de atención en ese aspecto van a variar. Entonces es importante que observemos durante al menos una semana cuál es este tiempo de atención. Una vez que lo identifiquemos, entonces, bueno, mi hijo atiende efectivamente durante 30 minutos. Dado los 30 minutos, hago 30 segundos, un minuto de algún ejercicio, ¿sí? De algún ejercicio que le permita reconectarse con el proceso. Pueden buscar en internet muchísimos ejercicios de gimnasia cerebral, pueden incluso levantarse, hacer un circuito que hayamos preparado en casa, pueden hacer ejercicios de respiración, ¿sí? Cualquier otra cosa que funcione para nuestro hijo. Siempre lo digo, no todos funcionan de la misma forma, no todo me sirve. ¿Ok? Entonces, bueno, ustedes lo van a escoger según las necesidades de su hijo. ¿Qué no vamos a hacer en el recreo cerebral? No vamos a jugar. ¿Ok? No es que yo voy a jugar play durante un minuto. No. No voy a chatear o a revisar las redes sociales. Ese tipo de cosas no. ¿Sí? No voy a ver televisión. No voy a, ese tipo de actividades no se realiza. ¿Por qué? Porque no es un momento de descanso. Es simplemente un espacio para reconectarme. Sigamos. Bien. Dentro de todos estos elementos, podemos utilizar las solicitudes individuales. ¿Cuáles son estas? Estas son requerimientos, ¿sí? Que van más allá de una adaptación curricular. Si bien es cierto, el docente necesita y debería hacer una adaptación para nuestro hijo, bien sea bastante significativa o superficial, ¿sí? También nosotros podemos hacer solicitudes individuales. ¿Cuándo se hacen estas solicitudes individuales? Cuando yo noto
como en estos casos de clases virtuales y que el año está terminando, cuando yo noto que los niveles de estrés están súper elevados, que sus características, las características del diagnóstico en su personalidad están aumentadas, que ya nada de lo que antes estaba ejecutando funciona. Entonces, por tanto, es aquí donde yo voy a tener ese comodín, ¿sí?, de solicitudes individuales para que todo mejore. Dentro de ellos están los pases libres, ¿sí? Habíamos hablado de eso en la clase anterior, pero bueno, igual. ¿Qué son pases libres? Son permisos, ¿sí?, que podemos solicitar, que el niño debe solicitar al docente, pero que tiene unos requisitos, ¿sí? ¿Cuáles son esos requisitos? Debe ser previo acuerdo con el docente debe saber que lo vamos a utilizar en algún momento y debe estar de acuerdo con él, ¿ok? Solo se utiliza una vez a la semana, ¿sí? Y se hace uso de ese pase libre en consenso con la familia. No es que yo lo quiero usar, ese es mi pase y nada más. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar también con el sentido de la responsabilidad y somos nosotros quienes estamos ahí para monitorear y saber si realmente lo está utilizando porque lo necesita o porque por capricho quiere salir de la sesión. ¿Qué es un pase libre? Es la oportunidad de abandonar la clase. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no lo tolero, por ejemplo. Lo segundo es diversificar la tarea. ¿Okay? Podemos solicitar, en este caso, que haya una variación en el contenido, que hayan actividades agradables y desagradables, ¿sí? A veces pasa que en clases están 3 horas o 2 horas y media copiando, ¿sí?, o recibiendo información bastante densa, y la última clase es manualidades, por ejemplo. No, los niños necesitan en este momento una diversificación, que hayan cosas importantes y otras que requieran menos trabajo mental, pero que igual favorecen, obviamente, como las manualidades, ¿no? Que haya actividades escritas, lógicas, artes, utilizar diferentes medios y también permitir el uso del teclado virtual. Hay muchas mamás que nos dicen, nos reportan que los hijos no quieren escribir, no culminan las tareas. ¿Por qué? Porque están cansados, porque a veces hay una dificultad a nivel de motricidad fina, y eso también es importante verificarlo, ¿no? Porque simplemente me aburre, así de simple, me aburre lo que estoy haciendo y no quiero seguir escribiendo. Pero si utilizamos otros recursos que son más sencillos y más atractivos para nuestros niños, obviamente ellos van a responder, como el uso de los teclados virtuales. Yo podría entregar fácilmente una tarea en un documento Word, por ejemplo. ¿Okay? Incluir actividades en movimiento, hacer solicitudes de búsqueda o actividades que generen, que él pueda levantarse, que él pueda girar, que él pueda gritar incluso, ¿ok? Cualquier actividad que pueda generar que yo necesite que el cuerpo esté en movimiento. Y los cambios de rutina. Con estos cambios de rutina, por lo menos yo ahorita estoy trabajando con un niño y le ha ido excelente. Él no llega a la semana. Por tanto, el día jueves hace un cambio de rutina. ¿Y qué es un cambio de rutina? Es la sustitución de clases virtuales, ¿okay?, de estar presente en la clase virtual por actividades prácticas individuales, ¿okay?, o colectivas en este caso. ¿Cómo lo podríamos hacer? Bueno, en este caso, el niño con el que estoy trabajando llega el jueves y él el jueves no entra a clases, ¿ok? No entra a clases, pero en casa, con ayuda de mamá o de papá, obviamente tiene que hacer alguna actividad práctica para responder a las necesidades o a los objetivos planteados para ese día. Si ese día había que trabajar sobre los números, sobre matemáticas, sobre lógica, sobre biología, cualquier otro tema, él va a utilizar algún recurso
para responder a ese objetivo. ¿Qué recursos? El que mi hijo obviamente en este caso escoja y también la que se ajuste a la diversidad de aprendizaje del niño. Por ejemplo, realizar videos, realizar experimentos, exposiciones, maquetas, canciones, cualquier otro recurso que me pueda permitir aprender lo que se quiere, pero saliendo de esa rutina en la cual me tiene agobiada. Les voy a mostrar un ejemplo de un pase de salida. Y ahora que lo leo, me acuerdo que me faltaba algo decir, que es muy importante. El pase de salida lo escribe el niño o el adolescente, lo escribe en el momento que lo va a entregar, ¿ok? Tiene que estar dirigido a la persona que se lo va a dar, tiene que reconocer lo que está sintiendo y compartirlo, ¿ok? Entonces me siento frustrado, me siento agobiado, me siento que no puedo continuar, me siento inútil, cualquier sentimiento que él pueda estar viviendo en ese instante es importante que él lo logre identificar y lo plasme en ese pase de salida. ¿Ok? Entonces, bueno, obviamente te pido permiso para retirarme, prometo ponerme al día. Esto es muy importante. Que yo salga de clase no significa que es unas vacaciones, no significa que es una recompensa. Yo estoy saliendo de clase por una necesidad emocional o física, ¿ok? O biológica. Estoy saliendo por una necesidad, pero también hay consecuencias naturales. ¿Qué es la consecuencia natural? Bueno, si yo no estuve en clase, debo terminar o cumplir con lo que se esperaba para ese momento. Entonces, él debe realizar de alguna manera, cumplir con el objetivo que se tenía para ese momento que él se ha salido. Llamar a la MIS y pedir los apuntes, llamar a algún amigo, terminar la tarea en otra hora y entregarla, o sea, cualquier otro elemento, pero que puedan utilizar, pero que él asuma la responsabilidad de sus acciones. Eso es importantísimo durante el pase de salida. Bien. Para hablar de las emociones, Dios, un tema, creo que no sé, lo tenemos de último, pero creo que es uno de los temas más importantes en estos momentos. Tenemos que ayudar a nuestros hijos a reconocer lo que sienten. El pase de salida me va a permitir hacerlo, ¿no? Pero el reconocimiento de emociones tiene que ser un trabajo diario. Entender qué me está pasando, cómo está respondiendo mi cuerpo ante esa situación que estoy viviendo, ¿sí? Y qué quiero, qué puedo hacer, qué necesito, qué recursos hay en mi entorno que me permiten sentirme mejor o acompañarme durante esa emoción que estoy viviendo. Entonces, bueno, es importante que chequeemos los estados emocionales. ¿Cómo te sientes? Hay 3 preguntas sencillas. ¿Cómo te sientes? ¿Qué te gustaría hacer en este momento? ¿Y qué siente tu cuerpo? Fíjense, cuando nosotros hacemos estas preguntas o chequeamos el estado emocional de nuestros hijos, estamos validándolo. Les estamos diciendo, me importa lo que estás viviendo. Sé que es importante lo que estás sintiendo, comprendo, entiendo la necesidad de abandonar, de salir, de cambiar. Estamos validando, estamos diciéndole, está bien sentirte triste, está bien sentirte frustrado, porque eso está bien, obviamente, nosotros también lo hemos sentido, pero a veces o muchas veces no hemos sentido el apoyo de alguien y nuestros hijos lo requieren. Entonces, bueno, el chequeo emocional no solamente es para nuestros hijos, sino también para nosotros. Yo necesito estar bien, necesito comprender también mis emociones para poder acompañar a mi hijo en este proceso. Si él está frustrado y yo no sé cómo actuar ante la frustración, me va a ser muy difícil poder ser un soporte. Entonces, en este punto, de verdad que tóquenlo con mucha delicadeza, piensen cómo se han sentido ustedes durante esta jornada, durante las clases virtuales, durante la pandemia, qué recursos han utilizado para salir adelante, para
solventar esas emociones, ¿sí? Cómo las han reconocido, cómo se ve en su cuerpo, cómo las sienten, para entonces luego poder acompañar a sus hijos en este proceso. Antes de, no, antes de, no sé si vamos a escuchar el audio, ¿es posible? Lo voy a intentar. De todas maneras, yo lo tengo abierto. Si quieres, lo puedo poner yo si me invitas a ver. Quiero que escuchemos un audio de un paciente. Ténganme paciencia, no me juzguen. Sí, bueno, la tecnología y nosotros y la tecnología, pero bueno, mientras ella lo coloca, yo les voy a ir contando. Vamos a escuchar a un niño, a una mamá y a un niño, ¿sí? Niño de 6 años, obviamente con diagnóstico de TDAH, que ha tenido dificultades, muchas dificultades durante las clases virtuales. Y la mamá, basándose en este proceso de validación emocional, le ha hecho un acompañamiento y ha podido grabar un pequeño extracto. Entonces yo quiero que escuchemos, ¿sí? Lo que mamá dice y obviamente creo que una de las cosas más importantes es lo que él dice. Sobre sí, todo lo que él responde, ¿sí? Vamos a ver quiénes se pueden sentir identificados. Y recuerden que tiene 6 años. Ahí voy. Sí, tiene 6 añitos, recién cumplido. Miras, ¿no? Entonces quisiéramos saber qué cosa que te está pasando. Cuéntanos. Cada vez que hablan mis niños, yo solo escucho a ellos. No escucho a Laura ni tampoco lo miro. ¿Por qué? Es porque cada vez es que Ruth no fija la pantalla. No fija la pantalla. Es que no se puede a veces, Diego. Lo que Sí, pasa sí es hay. que Solamente tienes que apretar los 3 puntos blancos y pones fijar el video y ahí te saldrá. es que yo no lo sé hacer. ¿Quieres? Y empezando que si los niños hablan es porque ellos tienen abierto su audífono y eso yo no lo puedo cerrar. Solamente lo puede cerrar Miss Laura porque ella es la anfitriona. Entonces ellos hablan, ya hablan, ya hablan, ya hablan, ya hablan. Entonces, Ya sé qué hacer. Lo primero. Hay que... Puedo colocar audífonos y cada vez puedo colocar audífonos mejor. ¿Para qué? Número 2. Cada vez que hablan los niños me quito los audífonos un rato. Número 3. Miss Laura, si me dice algo me pongo directo los audífonos. Y número 4. Cada vez que termina la clase desconecto los audífonos un rato para que ya no esté quemado. Ya, entonces lo que entendemos que a ti te dispersa, o sea, te desconcentra, es la bulla de los niños y ver a los niños en la pantalla. Sí, porque se vuelve, porque la pantalla cambia cada vez que habla. Ya, y digamos que los niños no hablaran y Miss Laura, por ejemplo, hoy día yo vi que Miss Laura estaba hablando sola y tú estabas en otros lados, te fuiste por allá, te fuiste por acá. Pues eso es lo que tengo que hacer. Ok. Que los niños que Miss Laura llame la atención a ellos y quiero que se callen para que pueda estar bien. No haya que no haya una voz, ninguna mirada y que Miss Laura me tiene que hablar. Ya, pero tú sabes que Miss Laura también tiene que atender a los otros niños. Ya, por ejemplo, cuando los otros niños participan. Cada vez que solamente me quito los audífonos cada vez que necesitan hablar. Sí, pero Ruti también tiene que escuchar lo que dice Miss Laura. ¿Cómo hacemos? Entonces le presto los audífonos. No, pero solamente entra un audífono, pues, no entran dos. Pero me quito las dos audífonos y los coloco a pero Ruti. aunque tú te pongas audífonos, igualito vas a escuchar la voz de los niños porque cuando... No, me los quito un rato cada vez que hablen. ¿Y cómo te vas a dar cuenta que Miss Laura te está hablando si es que te los quitas? Porque tú no vas a escuchar, te los vas a quitar Solamente y la bulla va a salir por acá, pero no vas a saber si te están hablando a ti. Solamente voy a colocar un audífono para que escuche. Lo suelto los dos y puedo escuchar ahí.
Oigo con mi oído, pero yo no creo que me estén hablando. Cada vez que me hablan, me pongo otra vez los audífonos, lo escucho así, y así podré participar. Listo. Listo. Bien, no sé si todos han podido escuchar, pero les voy a más o menos explicar el contexto. Como les decía, niña de 6 años, en un aula, no me van a creer, donde hay 5 niños. Él estudia solo con 5 niños. Pero ¿qué pasa? Él tiene un nivel intelectual superior y un nivel de impulsividad de Dios Padre, del Spider-Man. Entonces, se aburre fácilmente, porque mientras la docente revisa y pregunta a todos los niños, y los niños están, por ejemplo, contando del 1 al 10, él los cuenta del 1 al 100 y reversa, porque lo hace. ¿Ok? Entonces, el hecho de que él tenga un nivel intelectual superior y sus respuestas sean superiores, ¿sí? Hace obviamente que su trabajo y su impulsividad hace que su trabajo sea mucho más rápido y de repente tenga que esperar por los demás. Y además de eso, cuando él escucha la voz de los niños, no solamente pierde la atención, sino que hay un rechazo hacia los niños. ¿Por qué? Porque ellos se tardan y me hacen perder mi tiempo. ¿Ok? Entonces hay un rechazo hacia esos niños y cada vez que él escucha la voz de ellos, se desconcentra totalmente. Pero fíjense lo que les quería mostrar, o sea, lo que realmente le queremos mostrar es cómo mamá conversa lo que está ocurriendo. A veces creemos que por ser niños pequeños no tienen una solución, no tienen una respuesta o no son capaces de ver lo que está sucediendo, el problema. Y sí lo son. Entonces, bueno, mamá acompaña y comenta, mira, ha pasado esto, he notado esto, para escuchar cómo te sientes, ¿ok? Entonces es importante esto, validar cómo me siento yo y sobre todo escuchar las opciones que yo tengo. En este caso él da la opción del audífono, que les decía yo que era importante, de verdad que es muy importante. Claro, como niño al fin, él piensa que si quita uno, va a dejar de escuchar a los niños y va a escuchar solamente a la Miss, ¿no? Pero su respuesta no está muy alejada de la realidad ni muy alejada de sus necesidades, ¿no? Entonces, bueno, no sé si Ley también quiere comentar algo con respecto al audio. No, yo creo que básicamente también la importancia de la forma en la que pregunta mamá. O sea, mamá no solamente está preguntando para que haya respuestas buenas, sino que está tratando de describir la experiencia del niño y cómo el niño desde sus propios recursos puede solucionar lo que le ocupa. Entonces ahí también estamos acompañándolo a que él pueda entrenar su propia reflexión, su propia capacidad para tomar decisiones, su propia capacidad para resolver las contingencias que tiene, pero lo estamos estimulando a través de preguntas que le puedan permitir organizar lo que quiere decir, describir lo que le está sucediendo y a la vez encaminarlo hacia una solución que pues se ajuste a lo que él necesita, más allá de lo que nosotros podamos sugerirle. Porque podemos decirle 1000 cosas, pero básicamente lo importante es lo que él necesite, con lo que él se vaya a sentir cómodo. Y sobre todo que él está siendo partícipe de la solución de lo que le ocupa. Entonces se está haciendo cargo de lo que necesita, de lo que tiene que resolver, pero también se siente acompañado y comprendido por la persona a la que le está contando la situación, que en este caso es la mamá y otra persona que está ahí acompañando. Entonces, más allá de que la solución vaya a ser la viable, la aplicable, o sea, la más práctica, lo importante es que el niño pueda vivir la experiencia de describir lo que le está pasando, de encontrar alternativas de solución, de poder sentirse más cómodo y poder sentir que la otra persona se puede poner en su lugar y también lo puede acompañar desde sus particularidades. Sí, así. Para finalizar, es importante estas consideraciones generales. ¿Qué significa? Que nosotros como adultos
que estamos acompañando a un niño y a un adolescente con TDAH podamos pensar fuera de la caja. Pensar fuera de la caja es cómo nosotros podemos abandonar un poco esas creencias, esas expectativas y esa zona de confort en relación a lo que creemos que él debe aprender y cómo debe aprender o cómo se debe comportar o qué es lo que necesitamos que socialmente él desarrolle y podamos entonces flexibilizar ese pensamiento y tratar de brindarle una oportunidad de que desde su propia forma de ser y desde su propia forma de expresarse pueda encontrar sentirse cómodo consigo mismo. Entonces, pensar fuera de la caja no es más que flexibilizar un poco las creencias que tenemos en relación a lo que significa acompañar al niño, no minusvalizarlo, porque tenemos la tendencia mucho en estos casos a decir, pobrecito, pero es que él tiene TDAH, él no puede, pobrecito, pero es que él es un poco inquieto, pobrecito, pero él es un poco inmaduro. Entonces, pensar fuera de la caja significa que vamos a salir de lo que creemos que es para darle oportunidad a que las cosas aparezcan. Porque las personas son más que los síntomas. Nosotros siempre tenemos como bandera el describirle a ustedes como papá que el hecho de que alguno de sus niños haya recibido un diagnóstico no determina la vida de su niño, ni mucho menos determina el camino y las oportunidades y posibilidades que pueda tener él para ser una persona independiente, autónoma, responsable, consciente. Entonces, cuando nosotros pensamos y miramos a los niños desde lo que significa ser persona, podemos descubrir muchas más posibilidades que si solamente pensamos que son un TDAH andando con caminandito y que tiene cabellito. El enfoque de soluciones, es decir, cuando nosotros nos podemos centrar en qué es lo que está sucediendo y cuáles son las alternativas de solución que tengo yo para lo que está sucediendo. Responsabilizarme de las soluciones sin esperar mágicamente que me salven. ¿Esto qué significa? Ay, Dios mío, es que a mí me tocó este niño y eso, no sé, con un milagro será que se va a portar bien. Cuando caiga nieve de no sé dónde será que se va a portar bien. Si nosotros empezamos a trabajar con cosas muy pequeñas, empezamos a hacer cambios muy mínimos, por supuesto que va a ir apareciendo progresivamente aquello que lo vaya a hacer más autónomo, aquello que lo vaya a hacer mucho más funcional. Pero para eso tenemos que ir abonando el terreno. No vamos a esperar que la plantita aparezca de la noche a la mañana. Tenemos que hacer todo un trabajo de acompañamiento emocional, un trabajo de organización estructural de todo lo que es el entorno, un trabajo consciente de nosotros como personas, de nosotros como padres, de nosotros como terapeutas, de nosotros como profesores, y entonces en esa medida las cosas van a ir fluyendo. Y apropiarme de habilidades y competencias para hacerle frente al TDAH. Nosotros siempre partimos de la premisa de que si nos psicoeducamos, podemos entonces apropiarnos de lo que es y poder entonces ver oportunidades en donde todos los demás han visto solamente síntomas. Pero aquí están nuestros servicios que ya los conocen, pero no está de más que les contemos. Tenemos el programa de funciones ejecutivas y el entrenamiento de funciones ejecutivas, los asesoramientos individuales que damos, la evaluación y los diagnósticos para niños y adolescentes, y uno que otro adulto que también se identifica con el diagnóstico o tiene un niño que está pasando por el proceso de evaluación y ha podido descubrir sus propias características y quiere de repente recibir un diagnóstico o recibir una evaluación que le dé un perfil, entonces por allí también los atendemos. Y estamos haciendo toda esta formación o todas estas clases que estamos teniendo todas las semanas en pro de nuestro programa de funciones ejecutivas, que es para padres, y la importancia de este programa es desarrollar habilidades cognitivas que implican el razonamiento, la flexibilidad y la solución de problemas, donde cada una de las cosas que hemos hablado la noche de hoy y los lunes anteriores que hemos conversado van a estar ampliamente descritas con ejercicios prácticos donde ustedes puedan aplicarlos en casa, que sean fáciles, que sean cómodos para ustedes y por supuesto que les pueda ampliar la mirada en relación a lo que significa tener o acompañar a una persona con TDAH. Y aquí están los 6 objetivos del programa, que son establecer conductas funcionales, utilizar estrategias de resolución, aumentar la productividad, disminuir la impulsividad, manejar eficazmente el tiempo y regular las conductas ansiosas.
Por ahí están nuestras redes sociales para que nos sigan. Y ya ustedes conocen nuestro grupo de padres porque ya se lo comentamos la semana pasada, que se llama Padres Conscientes y con Propósito. Muchísimas gracias. Yo quiero que me hagan preguntas. No quiero que hablemos todo el tiempo solas. Por aquí Mabel está preguntando a partir de qué edad se puede evaluar a un niño, por favor. Si es un niño que tiene indicadores tempranos de TDAH, lo ideal sería que esperáramos la escolaridad, es decir, que él está en edad escolar a partir de los 6 años. ¿Por qué? Porque nosotros estamos evaluando el área ejecutiva y el área ejecutiva se pone en marcha, empieza a ser protagónica como el director de la orquesta a partir de los 6 años. Entonces es en esa edad donde se puede hacer una evaluación completa. Sin embargo, cuando hay personas, niños muy pequeñitos, que ya tienen indicadores muy marcados en el área conductual, se va a realizar una evaluación para trabajar a través de la intervención temprana. Y la intervención temprana favorece el que se adquieran habilidades y competencias sociales y de regulación emocional que pueden ayudarlo en la edad escolar. Entonces, probablemente a los 4 años una persona no vaya a recibir un diagnóstico de TDAH, pero lo que sí va a tener es la oportunidad de participar en el proceso de intervención temprana. ¿Son buenos los medicamentos para llevar la terapia? Nosotros no somos neurólogos ni somos psiquiatras, por lo tanto no realizamos ningún tipo de medicación, ni naturales, ni que se tome un té, nada de eso. Y nosotros estamos completamente en contra de sugerirles a ustedes eso. Pero lo que sí les sugerimos es que ustedes deben ir al neurólogo y al psiquiatra si el niño lo necesita, porque la medicación puede favorecer el proceso terapéutico, porque por supuesto si hay un nivel de inatención muy alto, hay un nivel de hiperactividad muy alto que inhabilita a la persona para cumplir con las tareas diarias, por supuesto que la medicación va a favorecerlo, pero eso no es en todos los casos. Eso se debe hacer un estudio neurofisiológico, se debe hacer un análisis de cómo está el comportamiento del pequeño, y a partir de ahí, y solo si y en cuanto que el médico lo requiera, lo describa, lo sugiera, entonces ahí es donde ustedes pueden participar de ello. Pero nosotros bajo ningún concepto recomendamos desde la terapia y la intervención psicológica la medicación. Pero sabemos que el porcentaje de personas con TDAH que tiene medicación es alto, sobre todo por los niveles de inatención y de hiperactividad. Entonces, tampoco se cierren a la posibilidad de que eso sea una oportunidad para trabajar con los chicos. No es la única ni es la solución para toda la vida, pero de repente puede ser el motor que impulse el proceso. Yo tengo una pregunta para Winnie, dice Patricia. Para completar lo que Laile estaba comentando, nosotras normalmente usamos un ejemplo para que ustedes lo puedan ver mejor. Una persona diagnosticada con diabetes, ¿okay? Si lleva una alimentación saludable y una vida llena de ejercicios, ¿okay? Una vida en general saludable, podría tener una larga vida sin ninguna dificultad, ¿ok? Ahora bien, hay personas con diabetes que necesitan el uso sí o sí de la insulina. ¿Por qué? Porque su cuerpo lo requiere. Entonces, para el diagnóstico del TDAH o cualquier otro diagnóstico de neurodesarrollo, recuerden que no solamente es un tema de comportamiento, es un tema biológico. Por tanto, el organismo en sí, el cerebro, los neurotransmisores están siendo afectados. Entonces, puede que seamos la persona con diabetes que necesita la insulina, como puede que con una vida saludable podamos, que en este caso sería la terapia, ¿okay? La alimentación y el ejercicio, podamos entonces también seguir adelante. A ver, Patricia, que haga la pregunta. Nosotros le decimos siempre, antes de darle el permiso a Patricia, nosotros le decimos siempre a ustedes que el 20% del trabajo lo hacen los especialistas y el 80% lo hacen ustedes. Por tanto, va a depender mucho de cómo se lleve a cabo ese 80%, el que la medicación permanezca o no.
Patricia Así. ya hizo la pregunta, yo te la voy a leer para que tú la respondas. Yo tengo una Ya. pregunta para Winnie. Mi pequeño de 7 años se emociona con el teclado de Zoom y explora y aprieta durante clases virtuales y eso lo distrae. Yo le di mordedor sensorial, juguete sensorial que dibuja y se me acabaron los recursos. Ahí es cuando se retrasa, sin embargo tiene una buena motivación para avanzar su tarea. Claro. Lo que pasa es que en este caso, lo que lo distrae, o sea, hay diferentes situaciones. Nosotros podemos sustituir, ¿ok? Sustituir, en este caso, distractores. Él se distrae con el lápiz, yo le quito el lápiz y le doy el teclado. Él se distrae con el juguete, quito el juguete y se concentra en la actividad. Pero también hay actividades o situaciones que tenemos que suprimir. Entonces, probablemente a él no le funciona el estar frente a la computadora a una distancia en la que él puede tener acceso al utensilio, ¿no? Al teclado, al mouse, ¿ok? Entonces, probablemente te pueda funcionar el continuar con algún elemento o Regulador sensorial. algún regulador sensorial, como lo has venido haciendo, pero es importante también mantener la distancia. ¿Qué te recomiendo? No sé si tienes un televisor que se pueda ajustar a la computadora. Podrías que él vea, si tienes, ¿no? Podría. Que él vea desde el televisor y no va a utilizar el teclado, ¿ok? O sea, lo va a ver desde el televisor. O mantener una distancia prudencial también. O sea, retirarte un poco de la pantalla. Porque en este caso es eliminar el elemento que está distrayendo. Gracias, Patricia. Tranquila. ¿Alguna otra preguntita o algo que quieran comentar antes de que nos vamos? En 2 minutos. Disculpa, Patricia, es el niño que se acercó hace un rato, que ha estado acercándose. Es él. No te está escuchando. No me está escuchando. Porque se nota que hay una necesidad sensorial de contacto. Claro, también podríamos sugerir también que consultes con el terapeuta sensorial. De repente haya que revisar un poco. Pero creo que no está escuchando. Porque la veo. Ay, Patricia. Está escribiendo. De todas maneras, muchas gracias a todos y a todas de verdad por el espacio, porque volvimos a reunirnos, de repente no fuimos tantos como el miércoles, pero no importa. Lo importante es que hayan recibido con mucho cariño y por supuesto que les haya servido para poner en práctica alguna de las cosas que les decía. Entonces, bueno, los esperamos este viernes en el programa de funciones ejecutivas. Los que no se han inscrito, por favor, inscríbanse. Ya voy que le quiero decir algo a Patricia antes de que nos vamos, que Patricia, te preguntaba que si era el niño que se acercó hace un rato durante la charla. Sí. Le decía que pude observar, ¿no? Obviamente es solamente una observación así pequeñita, que hay una necesidad de contacto sensorial, ¿ok? Él necesita estar constantemente abrazando, apretando, pellizcando, tocando, cualquier cosa. Es un medio de comunicación, ¿ok? Entonces, también podemos modificarlo con algún elemento sensorial en sus pies. No sé si lo has trabajado, ¿ok? ¿Qué nos está funcionando ahorita en terapia? Los chicos tienen una bañera, tina, no sé cómo lo llamen en su país, con arroz, ¿ok? Y entonces se sientan y colocan los pies en el arroz. Ahora bien, esto no se puede hacer durante la clase y nada más. Él necesita tener contacto directo con el arroz mínimo 15 días. Jugando, bañándose, ¿ok? Haciendo alguna actividad de relación con el arroz para luego volverlo a hacer. No necesariamente el arroz tiene que estar suelto, puede estar en una bolsa. Total, ellos lo que necesitan es la sensación. Se te cayeron porque probablemente, como te digo, pueden estar en una bolsa, ¿ok? Porque yo igual lo voy a sentir, no tiene que estar suelto. Y segundo, tienes que permitirle a diario
a diario, tener 1 hora mínimo en contacto con el arroz fuera de clases por 15 días y luego integrarlo a la clase. ¿Ok? Porque si es un elemento nuevo, yo voy a hacer desastre con ese elemento nuevo. Además me va a distraer, me va a divertir. Me voy a divertir, exacto. Eso. Mabel, gracias a ti por la participación. Mabel dice Gracias. agradecida con nosotros. Bueno, me Amén, despido, nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Y ya saben, si tienen, es decir, que el arroz es solo cuando esté fuera de clase. Para empezar, sí, Patricia, lo que está diciendo Winnie, para comenzar. Sí, sí. Para comenzar, 15 días, 1 hora al día. Y por 15 días, 1 hora contacto con el arroz. Que el niño haga lo que quiera con el arroz, se bañe, lo que él quiera. ¿Ok? Y luego de esos 15 días que él ya va a tener la integración sensorial en su cuerpo, entonces ya podemos utilizarlo como recurso durante las clases. ¿Ok? Listo. Muchas gracias a las dos, de mucha ayuda. Un abrazo. Gracias, Víctor. Chao, pues. Cuídense mucho. Chao. Feliz noche. Chao, Isabel.